Bien, vamos a utilizar Prime React para diseñar la interfaz de nuestra aplicación. Esta librería pone a disposición componentes visuales bastante agradables, así como plantillas, recursos e inclusive su código fuente. Como vemos, algunas marcas conocidas en el mundo la utilizan y también cuenta con implementaciones en otros frameworks como Angular y Vue.js. A continuación tenemos una demostración de lo que vamos a conseguir al final del tutorial. Desarrollaremos un frontend sencillo con React para consumir los servicios web de la API que desarrollamos en un video anterior. Para ello estaremos viendo cómo se pueden usar los hooks principales de React, que son mecanismos relativamente nuevos para implementar programación funcional en la aplicación. Trabajaremos en el manejo del estado con lo que es context. Obviamente también aprenderemos a manejar algunos componentes gráficos de Prime React, fáciles de usar para conseguir la interfaz de este CRUD básico de productos. Brevemente y antes de comenzar quiero agradecer a todos por ver este tutorial, en especial a quienes han empezado a seguir el canal. Somos 40 y vamos por más. Bien, empecemos como debe de ser, revisando la documentación de Prime React para conocer las dependencias necesarias y cómo configurar esta librería en nuestro proyecto de React. Se requiere Prime React y Prime Icons, también a Class Names y React Transition Group. Aquí tenemos cómo se importan los estilos, vamos a copiar este código. Ahora, en el proyecto de React vamos a agregar lo que son las dependencias de Yarn, pero además de estas dependencias vamos a agregar a Axios, que nos servirá para hacer las peticiones REST a la API. Mientras estas se instalan, vamos a pegar el código de los estilos de Prime React. Lo hacemos en el archivo principal de la aplicación, quitamos algunas líneas de código que no usaremos y también vamos construyendo la estructura del proyecto. Lo vamos a organizar en 3 carpetas, una para los componentes, otra para el contexto y finalmente una para servicios. Se acabó de instalar los paquetes, limpiamos la terminal y comenzamos con la clase para los servicios del producto. Vamos a importar en primer lugar Axios y declaramos la clase con export para poder emplearla desde otros archivos. Vamos a utilizar una variable que contendrá como cadena la dirección principal de la API que desarrollamos anteriormente. Si no sabes a qué me refiero, te invito a ver el video donde hicimos el backend. Debe estar apareciendo un enlace para ti en la parte superior de este momento. Continuamos, como ven, creando métodos para consumir cada servicio del CRUD, de manera sencilla pasando el producto como parámetro, de esta manera haciendo la petición POST con Axios, armando la URL tal cual se define en la API y retornando la respuesta del servidor. Para las demás operaciones, es decir, leer, actualizar y eliminar, vamos a copiar el mismo bloque de código y hacer mínimas modificaciones, como la petición que se realiza y los parámetros que se reciben del lado del servidor. Dependiendo del método, para leer, por ejemplo, no pasamos parámetros, solo hacemos la petición get al respectivo endpoint y así con actualizar sería put con el código del producto, que es con lo que estamos trabajando en este caso. Finalmente, para eliminar, delete y pasando únicamente el ID, que es lo que pide la API. Con esto estaría programado el consumo de los servicios. Ahora vamos por el contexto de los productos. Este archivo no será JavaScript plano, sino con extensión JSX, más adecuado para empezar a utilizar ya React propiamente. Vamos a importar la clase que creamos para servicios e importaremos la función createContext y useState, el primer hook que vamos a utilizar. Luego vamos a crear un componente funcional que es diferente a los componentes tradicionales de React que son basados en clases. Como dijimos en un principio, ese será nuestro enfoque de ahora en adelante. Lo nombramos así porque nos va a proveer del contexto en los diferentes componentes de la aplicación. Ahora estamos en el sitio oficial de React. En el tutorial veremos la práctica, pero aquí es donde podrán profundizar en teoría cuáles son las bases para el uso de los hooks, useState, useEffect y useContext, que son los principales y los que estaremos utilizando en el desarrollo de la aplicación. Regresamos y en el return vamos a poner un div, temporalmente para que no nos marque error el editor. Vamos a instanciar un objeto para el consumo de servicios, y ahora sí usaremos nuestro primer hook, useState, que básicamente su función es manejar un estado. En este caso el estado de la lista de los productos, que iniciaría con un arreglo vacío. Este hook se define como una variable que almacena dicho valor y un método tipo setter que lo modifica. Seguido a este, vamos con otro hook, el useEffect o hook del ciclo de vida, que se utiliza como una función que se va a ejecutar ante un cambio en las variables que manipula. Entonces, por esta razón, estamos llamando dentro al método que lee la lista de productos en base de datos,
y la estará actualizando del lado del cliente ante cualquier cambio, con el setProducts y el valor que retorne el servidor. Finalmente, entre corchetes pasamos un arreglo con las variables involucradas. Ahora vamos a crear funciones de tipo flecha para cada operación sobre los productos. Empezamos por la función para agregar un producto, que invoca al método de crear en la clase de conexión a servicios y actualiza el estado de la lista con la respuesta del servidor, que sería el producto creado en base de datos. De manera similar creamos otra función para eliminar un producto. Igualmente se llama el método de eliminado con la instancia de productService y con base a la respuesta se filtra o se quita aquel producto con el ID del parámetro. Creamos otra función más que va a encargarse de encontrar un producto seleccionado dentro de toda la lista, según su ID, con la función find de JavaScript, pero además pondrá a dicho producto en un estado de edición que definiremos con el hook useState, que se inicializará en nulo. Y la última función es para la actualización del producto. Aquí, igual mediante el método para actualizar de la clase servicios, pasaremos los nuevos datos del producto y después a través de la función map vamos a modificar el producto en cuestión con base a su ID. Ahora nos queda definir qué se retorna. Borraremos este div que pusimos provisionalmente y retornaremos el contexto con su componente provider. Esto permitirá que los componentes que lo consumen se suscriban a los cambios del contexto. Mandamos un prop denominado value. Los props son argumentos que se comparten entre componentes y como ven vamos a ir pasando las funciones que creamos más la lista de productos. Bien, terminamos con el contexto, vamos por los componentes. Vamos a crear dos componentes, uno para la tabla y otro para un formulario, ambos de tipo JSX para crear más fácilmente la interfaz. Trabajaremos con componentes funcionales en los dos. Empezaremos por desarrollar el componente de la lista de productos. Entonces, debajo de React importamos los componentes gráficos de Prime React que vamos a utilizar. Por el momento sería panel, data table y column, y armamos el retorno de la siguiente manera. En el panel vamos a ponerle el título en la propiedad header y un estilo de centrado. Para la tabla anidada vamos a ir a la documentación de Prime React y pueden ver aquí un ejemplo más completo que pueden aplicar ustedes luego si desean profundizar. De una vez vamos a buscar componentes que usaremos como input text y calendar para las fechas de caducidad del producto. Bueno, entonces regresando a nuestra aplicación debemos pasarle a la tabla un arreglo con los datos que mostrará. Para ello vamos a recibir del contexto la lista de productos que habíamos definido en él, con useContext, indicando a qué contexto nos referimos. Si se fijaron en la documentación de DataTable, tenemos que agregar columnas, entonces colocamos componentes column para cada característica del producto. Y en la propiedad field colocamos el nombre de cada atributo, así como un header con el nombre de cada campo. Ahora vamos a probar. Para esto debemos ir al archivo principal y vamos a retornar el componente con la lista de productos, pero envuelto en el componente que nos provee el contexto.
pero nos marca un error. Y es precisamente en el componente contexto. Y es porque estamos usando useEffect y hemos olvidado importar este hook. Ahora sí, pueden ver que nos muestra la tabla con un producto que ya teníamos registrado en base de datos desde la vez anterior. Bien, ahora trabajaremos en el formulario, lo vamos a importar y colocar al final de todo. Aquí, y recibirá un par de props para establecer cuándo será visible. Nuevamente nos valdremos de un estado y useState. Pero antes de continuar con el formulario nos está faltando un botón para agregar nuevos productos y para esto crearemos un footer de la siguiente manera. Colocamos un div con esta clase que es de los estilos del mismo Prime React, ancho del 100%, utilizaremos un botón, también un icono, todo de Prime React. Lo colocamos a la izquierda, así. Por último, le pasamos esto como pie de la tabla. Ya, ahí está. Bueno, le ponemos una etiqueta también. Listo. Ahora sí, en el formulario importamos los tres hooks que hemos estado usando. Y por desestructuración de parámetros vamos a recibir los props para la visibilidad del componente. También vamos a traer estos recursos del contexto, como hicimos ya antes en la lista. Y vamos a crear un estado local, con useState, para tratar con los datos del producto que se esté manipulando. Esta vez definiremos un estado inicial con la estructura y atributos del producto vacía, es decir, con el modelo sugerido para cada documento en la colección de MongoDB. Ahora importaremos los componentes dialog, button, input text, input number y calendar. Dentro del cuadro de diálogo vamos a colocar bloques div con estos estilos de Prime React. Si revisan la documentación podrían utilizar otros. Vamos a usar un input text cuyo valor pertenecerá al nombre del producto que se modificará en cada cambio del mismo mediante esta función. Con la que vamos a actualizar cada característica del producto en cuestión. Ponemos un log para ver esto en consola.
Seguimos con los demás componentes, igual el precio se comunicará con esta función pasando el valor e indicando el atributo correspondiente. Para la fecha definimos un formato año, mes y día, pero hay algo particular que por temas de formato en este componente y pasa que el formato ISO de la fecha de Mongo no es compatible con el calendario de Prime React. Entonces con el operador $& garantizaremos que cuando se cargue la cadena modificada de la fecha de base de datos se genere un objeto con la misma fecha pero que sí es compatible con Calendar. Por último, definiremos algunas propiedades necesarias en el componente Dialog. Primeramente, la propiedad de visibilidad, que recibimos del componente padre, la lista. Hay que indicar que será un modal y en el estilo definiremos un ancho y para el contenido lo configuramos un overflow visible. Esto para visualizar correctamente el calendario. Un header para el título también. Además, definimos la acción para cuando se cierre la ventana y también haremos un footer como el que hicimos para el pie de la lista. Este footer tendrá un bloque div. Le pondré estas clases de estilo de Prime React con dos botones, el uno para eliminar y el otro para guardar. Se hace igual que el botón de agregado, un icono y una etiqueta. Y nos vamos a dirigir justamente a este botón y vamos a hacer que al darle clic se haga visible el formulario y entonces ponemos true. Probamos y vemos que ya se visualiza este formulario mediante este botón. Interactuamos con los componentes y vemos cómo se actualiza la información del producto después de cada cambio que realizamos. El precio está solo en enteros. Vamos a darle un formato de dinero. Este tipo de cosas y muchísimas más pueden revisar con más detalle en la documentación de Prime React. Es hora de darle ya funcionalidad, con una función de guardado. Aquí simplemente usaremos el método crear producto que trajimos del contexto con los datos del producto en este estado. Limpiaremos los datos y ocultaremos el formulario. Y mandaremos a ejecutar esta función cuando se dé clic en el botón de guardar en el formulario. Vamos a probar. Abrimos el formulario, ponemos los datos de cualquier producto, un alimento en este caso, y vemos cómo se guarda el producto. Tenemos en la tabla el ID de Mongo y demás información. Ahora vamos a hacer que este formulario aparezca al seleccionar un producto de la lista y muestre su información. Con esto podremos actualizarlo o eliminarlo. En la tabla configuramos estas propiedades de selección y vamos a desarrollar una función para cuando se seleccione el producto de la lista. Trayendo esta función que definimos desde el contexto, recibirá el ID del objeto seleccionado y lo colocará como un producto en edición dentro del formulario, haciéndolo visible. Este producto en edición es el que se maneja desde el contexto. Pero en el formulario es necesario definir un useEffect para que éste actualice su estado cada vez que se está seleccionando diferentes productos. Antes de avanzar, vamos a probar que los productos se seleccionan. Vemos que sí, traen sus datos al formulario como era de esperarse. Estamos por acabar. Implementamos la actualización en el mismo método de guardado del formulario, agregando simplemente la condición de que si no hay un producto consultado editándose, será creado uno nuevo, caso contrario se actualizará dicho producto.
Probamos actualizando los datos de un producto, precio, fecha y sí, se actualiza correctamente. Nomás nos queda eliminar el producto. Para esto definiremos una última función, la cual, si hay un producto seleccionado, tomará el ID como se requiere en el contexto y lo mandará a eliminar. Limpiará los datos y ocultará el formulario. Esta acción será ejecutada obviamente por el botón de eliminado. Está faltando algo más, y es una función que limpia los datos de un producto seleccionado cuando se cierra el formulario sin realizar ninguna operación. Simplemente se estaba cerrando la ventana, pero los datos no se estaban limpiando para un producto nuevo. Finalmente vamos a comprobar el funcionamiento de todas las operaciones, eliminado, agregado, lectura y actualizado, y verán cómo está funcionando adecuadamente. Y bueno, eso ha sido todo. En un próximo video estaremos viendo cómo desplegar esta aplicación completa en la nube.